hace varios años, bueno, pues en el mundo de las hermandades nos hemos concienciado de lo importante que es la formación. Hay varios miembros de la Junta de Gobierno que se están formando en el Instituto Diocesano de Teología. Hay un programa formativo del Consejo de Hermandades también, pero falta una pata de formación que es la específica de cada hermandad. Entonces, la vocalía de formación, con el respaldo de la Junta de Gobierno, pues decidió este año hacer un programa sencillo, enfocado sobre todo a lo que caracteriza a esta hermandad, que es el carisma trinitario, que es lo que nos diferencia del resto de las hermandades. Y hemos creído que, bueno, que tenemos que empezar a caminar en este carisma y en esta formación, porque es lo que nos dará continuidad y futuro. Y bueno, esta primera charla, que va a servir un poco para empezar a coger base en lo que es el carisma trinitario, pues la va a dar nuestro hermano Juanma Cordero, conocido por todos nosotros. Juanma ha formado parte de la Junta de Gobierno en diferentes etapas, ha tenido varios cargos, vicehermano mayor, secretario, ya perteneció a la Junta Auxiliar en los años 70, ¿sería? 70. No, 77 a los 72 que entré en la Junta de Gobierno. Y bueno, siempre ha sido una persona que ha estado unida a esta hermandad, asesorando, colaborando y apoyando en todo lo que se ha hecho. Juanma además es profesor, es docente en historia, lleva toda su vida dando clases de historia. Además, fue el promotor de que esta hermandad entrara en la confraternidad de hermandades y cofradías trinitarias. Pertenece al grupo de Proliberta, está en el consejo de la confraternidad, es el secretario, y además pues, ha sido un colaborador incansable, ¿no? Ha liderado proyectos de cooperación en países de Sudamérica, y bueno, es la persona ideal para iniciarnos en esto del carisma trinitario y de la orden trinitaria. Así que ya me callo y os dejo con él y con su charla. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por tus palabras. Me ha sonado como muchas cosas, ¿no? Más de la que me esperaba, pero bueno. Yo sencillamente, vamos, lo que voy a dar unos breves apuntes de cuándo surge la orden trinitaria, la época en la que se da, las características que tiene la orden y cómo va, digamos, un poco evolucionando, pero sobre todo centrándonos, que era un poco el título también, lo del carisma, ¿no? Lo del carisma trinitario que tiene la orden, que está de plena, que es histórico, que viene de la Edad Media, pero que también, como dijo el Papa, está de plena actualidad hoy día y que además, como ya veremos, voy adelantando ya algo, desde la fundación, precisamente es una orden que quizá a diferencia de otras, no la única, pero sí de muy pocas, que desde sus orígenes cuenta no solamente con las ramas masculinas y femeninas, sino también con las de los laicos. E incluso con los cofrades. Sí, ya veremos la fundación de la primera cofradía trinitaria, precisamente casi en los orígenes de la orden, en plena Edad Media, ¿no? Por lo tanto, es un papel que la orden, que el propio San Juan de Mata ve fundamental dentro de la orden, del trabajo y de esa obra redentora que va a desarrollar. Bueno, antes que nada, pues nos vamos a situar un poco en la época. Estamos en Europa en el siglo XIII, plena Edad Media. ¿Por qué pongo este mapa? Bueno, pues es verdad que los nombres, pues curiosamente no he encontrado ninguno en español adecuado a esto y está en inglés, pero bueno, que se entiende, ¿no? Fundamentalmente, si nos fijamos en España, como todavía la mitad de la península es el reino de Al-Ándalus, es decir, está bajo las manos de los musulmanes, concretamente en la época de la ocupación almohade, igual que en todo el norte de África, y esto tiene mucho que ver con la fundación de la orden, igual que lo que nos encontramos
a la derecha abajo, es decir, lo que sería no ya el sureste de Europa, sino el oeste de Asia. Concretamente, los territorios hoy ocupados por Israel, Jordania, Siria, Líbano, pero que en esta época habían pertenecido al Imperio Bizantino, un imperio cristiano, separado ya de la Iglesia Católica. Predominaba la Iglesia Ortodoxa, que es la propia de toda la zona del Oriente Europeo en este periodo, pero cristiano. Lo que ocurre es que en este siglo tienen lugar las invasiones de Saladino y eso pasa a ser dominio musulmán, que son todos esos reinos que vemos ahí, de los sultanatos que se van a crear en la propia Jerusalén, en la zona de Siria, etcétera, etcétera. Y esto va a dar lugar también en este siglo, va a ser el siglo de las grandes cruzadas. Concretamente, la fundación de la Orden Trinitaria pues, va a tener lugar en este periodo del siglo XIII, muy a finales ya, a finales del siglo XII, ya casi en el inicio del XIII, y ya veremos que estamos concretamente entre la tercera y cuarta cruzada. De hecho, en el momento que se está planteando Juan de Mata su vocación, su ordenación sacerdotal, se está desarrollando la tercera cruzada. Así que esa es, digamos, un poquito pues, el marco en donde nos vamos a situar. ¿Y qué está ocurriendo en la Iglesia Católica con la cristiandad? Bueno, pues es también la época de las grandes órdenes religiosas. Hasta este momento había en muchos lugares del mundo monasterios. Es decir, los más antiguos datan del siglo II y III después de Cristo, en territorios de lo que hoy es Egipto, concretamente a los pies del monte Sinaí, en la península del Sinaí. Y lo que más se da hasta esta época son sobre todo los eremitas, los ermitaños, las personas que se iban solas a vivir en la montaña. En cambio, la Edad Media es la época en la que deciden, y además con el visto bueno de la Iglesia Católica, precisamente en un momento en el que los papas no habían tenido demasiado poder, el poder estaba bajo el Imperio Alemán y durante todo este siglo, bueno, pues la Iglesia, el papado, va de alguna manera a luchar, y de hecho lo consigue con el Papa Calixto II en el Concordato de Worms en 1122, que el rey alemán, el emperador Enrique IV, acepte no inmiscuirse en las elecciones de papa y por lo tanto la separación de la Iglesia Católica respecto a esa dependencia del Imperio Alemán. Con Inocencio III, época precisamente de fundación de la Orden, el papado alcanza la cumbre del poder del Papa y el Papa de hecho se presenta ya como el árbitro de toda Europa. Es la época, entre el siglo XI y XII, de todas las órdenes, de las grandes órdenes religiosas. Concretamente, es el siglo de los franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas y mercedarios, que ya se basan incluso en algunas órdenes anteriores que tienen especial importancia, que las voy a nombrar por un motivo. La Orden Trinitaria, desde su fundación, va a beber de tres fuentes, que hasta esta época se daban en cada orden de manera separada, y la Orden Trinitaria aglutina las tres. Por un lado, la de los canónigos regulares, que siguen a San Agustín, la regla de San Agustín. La denominada vita canónica, es decir, que consistía sobre todo en la comunidad de dormitorios, refectorios y en las observancias de la llamada regla de San Agustín con una gran actividad misionera. Por otro lado, estaban las órdenes militares, aquellas que precisamente, como veíamos en el mapa anterior, van en gran medida a protagonizar esas cruzadas. Esa mezcla entre sacerdotes y guerreros.
Sí, son órdenes que tienen ese doble papel, por un lado de sacerdote y otros de guerrero, que algunas incluso también van, como le ocurre a los templarios, que son caballeros guerreros, son religiosos y a la vez van a tener hospitales en estos sitios. Los hospitales en la Edad Media pues atendían no solamente a los enfermos, sino lugar también para peregrinos y demás. En ese aspecto destaca la Orden de San Juan y, en el caso de España, la Orden de Alcántara, la de Calatrava y la de Santiago. Por otro lado, estaban los monasterios situados en el ámbito rural, que además gozan de gran popularidad entre el campesinado, porque lo ven como fuente de inspiración. Los laicos acudían a estos, impulsados sobre todo por el deseo de participar de los bienes espirituales, de la vida santa de los monjes y por lo tanto prepararse para la vida eterna, ¿no? El último tipo de orden que se crea son los llamados mendicantes, que en ese aspecto destaca una orden que además también tiene mucho que ver con esta cofradía, los franciscanos. San Francisco de Asís, fundador de la Orden de los Franciscanos, de la cual van a surgir luego una serie de ramas. Santa Clara de Asís, fundadora también de la rama femenina de la franciscana, pues abogan fundamentalmente por la pobreza, por la limosna, por pedir limosna para los pobres, puesto que tenían ese voto de pobreza. Bueno, pues en ese contexto va a surgir una figura que aquí juega especial muy importante para nosotros, como es Juan de Provenza, que es como conocido por la región donde nace, Juan de Mata. Nació en el año 1150 en la Barceloneta, en la zona de la Provenza, en los Alpes franceses. Es de una familia acomodada, lo cual le permite estudiar, cosa que en la época ya era bastante difícil. De hecho, se marcha a París, a la escuela catedralicia, y allí estudia lo que se estudiaba en la Edad Media en la universidad, el trivium y el quadrivium, que es lo que se llaman las artes liberales. Gramática, aritmética, cálculo, etcétera, etcétera. Y posteriormente teología, siendo discípulo de uno de los grandes teólogos de la época, como fue San Víctor, y de Guillermo Prebostino. Tras 8 años de estudios, se va ya a licenciar como maestro teólogo de la propia Escuela Catedralicia de París. Y bueno, ahora voy a leer un texto de Pedro Huerta, anterior provincial de la Orden, que además también ha estado aquí en San Fernando más de una vez, ha predicado nuestros cultos y demás, ¿no? Que nos dice de él: Juan era bien conocido entre sus amigos por sus ganas permanentes de fiesta. Con él todo hay que celebrarlo, no deja pasar ninguna oportunidad. Dice siempre su mejor amigo Guillermo, el que todos llaman el escocés. Una mañana, cuando Juan y Guillermo iban camino de una de sus clases en la escuela de la catedral, junto a las grandes obras de la construcción de la nueva catedral de Notre Dame, se habían reunido un buen grupo de personas que escuchaban a un caballero cruzado. Con grandes voces anunciaba que los sarracenos habían atacado una vez más a los santos lugares. Jerusalén había caído en sus manos, y con la ciudad santa miles de cristianos valientes que la defendían. El Papa prometía el cielo eterno para aquellos que se unieran a la nueva cruzada para liberar la Tierra Santa que pisó Jesucristo. Muchos se apuntaron. En la cabeza de Juan se iban sucediendo imágenes y conversaciones con las que años atrás en el puerto de Marsella soñaba con ideales de caballero y de cruzado. No dejó de fundarle la idea de apuntarse él también a la Santa Cruzada. También se veía ya con aquella gran cruz en su pecho, la negra capa y la fuerte espada, obligando a los sarracenos a besar la lápida de la unción de Cristo en el Santo Sepulcro, a arrodillarse ante la estrella del pesebre en Belén, renegar de su fe y aceptar los mandamientos de la Iglesia. Días más tarde, cuando Juan salía de misa, un mendigo le pidió una limosna. Juan buscó en su bolsa, sacó unas monedas, y cuando el mendigo estira su brazo para cogerlas,
vio como en la túnica tenía la cruz de los cruzados, esa gran cruz negra en el pecho, y Juan se quedó inmóvil. El mendigo le dice: ¿os asusta mi presencia, Señor? No, respondió Juan. Me sorprende que siendo caballeros cruzados pidáis limosna a la puerta del templo y no luchéis para retomar el Santo Sepulcro. Aquel hombre bajó la cabeza y cruzó de nuevo la capa para ocultar su pecho. Juan guardó las monedas y, indignado, dio media vuelta y regresó al interior del templo. Quería arrodillarse ante el sagrario y ofrecer su vida a Dios Trinidad para cumplir aquello que el mendigo no fue capaz de hacer por cobardía. Antes de cruzar nuevamente la puerta, el mendigo lo llama y Juan vuelve sobre sus pasos y entonces el mendigo le dice: no tienes libertad en tu corazón. Dios no quiere la tierra, quiere a las personas. Aquella mañana Juan no fue a clase. La pasó con Miguel, así se llamaba el antiguo cruzado, el cual le detalló con todo detalle cómo los hombres, alejados de sus casas, que luchan con fanatismo por la libertad, pero solo dejan camino de esclavitud a su paso. Las mazmorras en las que tantos pasaban los mejores años de su vida y muchos renegaron de su fe. Daba igual si estaban en tierra de musulmanes o en Roma. Eran mazmorras de indiferencia, de odio y de cautividad. Miguel lo sabía bien. Su tierra, Castilla, era un campo de batalla para defender una fe que poco tenía que ver con aquella que Jesús en los evangelios explicaba. Aquello no era fe, era soberbia, era orgullo, incluso vanidad, porque en el corazón de los hombres que la defendían tras la cruz negra en su pecho se ocultaban deseos de venganza y de pecado. Miguel llegó a la tercera cruzada como maldito. Él no acompañó a su rey y a sus caballeros a Roma para recibir la dispensa del Papa, pero había prometido no quitarse su túnica, no ocultar su cruz, y era ahora la carga con que expiar su dolor, por tanto dolor que él mismo provocó. Deseando servir a Dios, Juan, pues todo esto le impacta bastante y va a tener una auténtica transformación. Determina ordenarse sacerdote para tener una causa razonable y dedicarse a la misma oración, y al mismo suplicaba a Dios que le mostrara lo que en esa época llamaban alguna religión, que es alguna orden. Es decir, él deseaba entrar en alguna orden y precisamente en estas circunstancias, en su primera misa, pues recibe la llamada inspiración de la orden. Se retira a este lugar, a Cerfroy. Cerfroy está cerca de París, en una zona boscosa, y allí conoce a una persona que también está retirada, que se considera también cofundador de la orden, que es Félix de Valois. Precisamente era pariente del rey de Francia, era de la familia real, que parece que también había recibido una revelación, y ahí es donde pues toma esa determinación ya de crear una nueva orden, lo cual empieza a rondarle y a darle pues cierta, digamos todavía, inspiración, ¿no? En esta obra, no se ve demasiado bien, es el cuadro donde se representa esa primera misa en la cual San Juan de Mata está por primera vez consagrando la hostia sagrada, y como el cielo se abre con la Santísima Trinidad, aparecen también los ángeles, San Víctor y una serie de figuras en los que, según la tradición, pues parece que Dios les revela lo que debía ser, es decir, la creación de una nueva orden en la cual iba a estar muy influida por esas tres ideas que comentaba antes. Por un lado, va a ser una orden destinada
a vivir la vida mística a través de la Santísima Trinidad, la gloria de la Santísima Trinidad. Por otro lado, la vida monástica y la predicación. Y por último, que quizás lo que va a marcar el carisma y más conocida va a ser la redención de los cautivos, como desde el primer momento va a quedar recogido en las primeras reglas. Él piensa en esas cruzadas, piensa en lo que le había dicho Miguel, de todos esos que terminaban en las cárceles, las mazmorras, todos aquellos que perdieron la fe. Y entonces se plantea hacer una orden para ir a Tierra Santa, pero no a luchar, sino precisamente para rescatar y redimir a los cautivos. De esta manera, pues, se va elaborando todo lo que serían, pues, las constituciones, que es como se llaman, las primeras reglas de la orden trinitaria, la cual, pues, va a presentar al Papa Inocencio III, el cual, mediante la bula operante Divine Disposizioni de 17 de diciembre de 1198, aprueba la regla de San Juan de Mata y, por tanto, la orden de la Santísima Trinidad, en la cual, según queda recogido, la Iglesia dedicada al servicio de la redención de cautivos, con las manos desarmadas, sin más armadura que la misericordia, y con la intención de devolver a los hermanos en la fe que sufrían bajo el yugo de la cautividad. También establece como principal misión la atención de servicio a los pobres y enfermos, creando hospitales que en su concepción medieval, mitad enfermería, mitad albergue, se entendía no solo como lugar para atender a los enfermos, sino también practicar la hospitalidad con los huéspedes pobres y peregrinos que no tenían hogar. También consigue del Papa una carta, el 8 de marzo de 1199, dirigida al rey de Marruecos, con la que le presentaba a los trinitarios y su misión de ocuparse de los cautivos. Por los meses de abril y mayo de este año, el propio Juan de Mata lleva la carta al rey de Marruecos y realiza la primera redención de cautivos, trasladándolos a Marsella. A partir de ahí, pues ya está la orden formada, el santo se dedica a fundar varias casas, no solamente en Francia, sino también en España, la cual la mitad estaba ocupada por los musulmanes, por lo cual era el lugar ideal para llevar a cabo esta redención. La primera se establece en Avingaña, en la provincia de Lérida, la segunda en Toledo, luego en Segovia y en Burgos. Al mismo tiempo, desde estos lugares mandaba grupos de trinitarios al norte de África, a Valencia, a Granada, a Palestina y a Oriente Medio, es decir, a los lugares donde estaba la lucha con los musulmanes. En Oriente Medio prestaron también asistencia espiritual a los cruzados y establecieron 4 casas en San Juan de Acre, Cesarea, Beirut y Jaffa. A él mismo se atribuyen 2 redenciones efectuadas en 1207 y 1208 en Córdoba y en Valencia. Es en el año 1208 cuando el Papa Inocencio III donó a Juan de Mata una gran casa en la ciudad de Roma, cerca del Coliseo, Santo Tomás Informis, que el santo convirtió enseguida en hospital para acoger y curar a los cautivos. El lugar donde precisamente muere el 17 de diciembre de 1213 y además donde queda establecido, que ya veremos luego, el llamado Signum Ordinis o signo de la orden, que es uno de los símbolos que precisamente también ha marcado desde su inicio esta orden por su gran simbología. Bueno, aquí tenemos al Papa Inocencio III aprobando las reglas presentadas por San Juan de Mata. La figura de San Juan, con ese lema que desde los orígenes
pues figura también el Signum Ordinis, de Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad. Y este es el Signum Ordinis. Está en esa fachada de Roma, pero se convierte en el escudo de la orden. Ahí vemos la figura de lo que se llama el Pantocrator o Cristo en Majestad, una figura muy propia de Cristo, propia de la Edad Media, pero a diferencia de otras, que lo que suelen hacer es bendecir y tener el Evangelio en la mano, aquí Cristo extiende sus dos manos hacia los cautivos. Más precisamente ahí tenemos a la derecha pues un esclavo negro musulmán, y a la izquierda lo que sería uno cristiano. Precisamente lleva en la mano lo que tenemos, esa vara con la cruz trinitaria arriba, y en ambos casos con las cadenas cortadas, signo precisamente de la libertad de cautivos, como queda además reflejado alrededor en esa lectura de Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad. A partir de ahí cuenta los siguientes hitos, digamos, de relieve. Se pueden calificar pues el primer ciclo de la orden como multiplicación de casa, intensa actividad redentora y hospitalaria, entusiasmo carismático, caluroso apoyo exterior, es decir, una orden que se hace bastante popular por todo lo que presentaba de novedad precisamente a los laicos. A diferencia de otras órdenes, pues atrae mucho tanto lo que es ese cautiverio, esa redención de cautivos, como esa labor hospitalaria. En las casas que se establecen, él fija además comunidades relativamente pequeñas, entre 3 y 7 miembros, en las cuales debía de haber al menos 3 sacerdotes, pero también contempla siempre la existencia de 3 o 4 laicos. Es decir, no era una orden solamente de religiosos, sino también de laicos. En Segovia, de hecho, se va a fundar la primera cofradía, ya en la época de Juan de Mata, una cofradía llamada de la Santísima Trinidad, cuya labor es fundamentalmente hospitalaria, es decir, curar y dar hospitalidad a los enfermos y a los peregrinos y a los pobres. Lo siguiente ya más significativo se va a producir unos siglos más tarde. Bueno, aquí tenemos los restos de San Juan de Mata, que se encuentran en Salamanca, y el hecho ya más significativo, pues vamos a adelantar unos cuantos siglos, va a ser la reforma de la orden. Una reforma que se va a llevar a cabo, como también ocurre en casi todas las órdenes, en los siglos XV y XVI fundamentalmente. Y ahí en este caso, bueno, pues 400 años después, tenemos la figura de San Juan Bautista de la Concepción. Coincide en el tiempo y de hecho se conocieron y mantuvieron una correspondencia bastante interesante con Santa Teresa de Ávila, con San Juan de la Cruz. Está considerado uno de los grandes místicos españoles y se plantea, igual que en todas las órdenes, pues que después de 400 años como que había cosas que se habían quedado quizás un poco antiguas. Ya en España no había musulmanes, las cruzadas, ya la época de las cruzadas había pasado hacía unos siglos. Parecía que esa labor con los cautivos existía, pero era ya menor, ¿no? Y San Juan va un poco más por la espiritualidad monástica, es el gran místico de la orden y uno de los grandes místicos de la literatura y de la poesía española del siglo de oro, por lo tanto un personaje bastante significativo. Esto evidentemente, como ocurre en todas las órdenes, no va a ser aceptado, y esto va a suponer, como ocurre con los carmelitas, ocurre con los franciscanos, sí ocurre en muchas órdenes, la división entre los calzados y los descalzos. De hecho, todas las órdenes que se reforman en esta época y se separan de la original son los descalzos.
porque abocan de nuevo, consideran que la orden de alguna manera pues se había ido un poquito de lo que había sido sus orígenes, de la pobreza, y por lo tanto buscamos de nuevo una vida mucho más austera. De ahí que es lo que se llama la descalcez. Incluso, si nos fijamos, ha cambiado la cruz. San Juan de Mata llevaba la cruz que precisamente usamos nosotros. Y que ya veremos al final, lo que se llama, tiene varios nombres. Hay uno que quizás es más feo, pero es más real, que es la cruz cadavérica, porque representa como dos huesos cruzados. Y hay los picos, que también se habla de que son los 8 picos de las bienaventuranzas. Y él opta por la cruz totalmente recta. Hoy están las dos plenamente aceptadas, no hay ningún tipo de confrontación entre unas y otras. Es la Orden de los Descalzos la que va a ser aprobada por el Papa y es la que existe actualmente. Sí, la Orden de los Trinitarios Calzados desaparece en el siglo XIX. Quedaban muy pocos miembros, en principio se plantea unirse, pero no llega nunca esa unión, por lo cual es una orden que va a desaparecer. Y hoy la única que está vigente es la rama descalza. No ocurre lo mismo con las monjas, que sí hay algunas que siguen siendo de la calzada, pero en el caso de la orden masculina es la única que ha llegado hasta nuestros días. Tuvo especial problema en el caso de España en el siglo XIX. Bueno, San Juan de Mata pues funda su primer convento en Valdepeñas, donde tuvimos la oportunidad de estar en el último encuentro. De hecho, este no es el convento original. El convento original, pues como ellos mismos nos explicaron, es donde hoy hay un gran auditorio. Era una zona que se inundaba, bastante húmeda, donde había bastantes enfermedades, y se construye este nuevo edificio en el siglo XVII, y además donde se encuentran precisamente pues, los restos de otro santo, que es San Miguel de los Santos, y en el caso de San Juan Bautista se encuentra, como también pues, los que hemos tenido la oportunidad de ir a varias jornadas y demás, hemos visto, en Córdoba, en el convento del Cristo de Gracia de Córdoba. Encontramos, bueno, pues no es el cuerpo incorrupto, sino que dentro están las reliquias y, como es habitual en muchas de estas reliquias, se completa con el cuerpo de cera del santo. De hecho, tú sabes que está completo. El cuerpo está completo. El cuerpo no está completo. Le faltan unos detalles de pie o de dedo. Pero... vamos, porque la urna y todo lo restauraron cuando el centenario, y los restos lo contemplamos arriba en la capilla, en una urna así pequeñita, por lo cual... Pero antes le habían puesto una mesa para que el obispo diera fe de... bueno, están todos los huesos, eso voy, sí, eso claro. Los huesos están todos, lo que pasa que lo que queda son los huesos y están metidos en una urna más o menos de este tamaño, ¿verdad? De plata. Tuvimos la oportunidad de verlo y está dentro pues, de esa figura de cera que está en la urna. Un hecho muy resaltable, puesto que nos afecta bastante, es cuando en el año 1682 se lleva a cabo el rescate en Mámora, en Marruecos, actual Marruecos, cerca de la actual ciudad de Fez, de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que era como se conocía entonces a esta imagen. Había sido capturada por los musulmanes en ese baluarte de Mámora, cerca de la ciudad de Fez, y junto a una serie de cautivos y otra serie de imágenes, pues fueron metidos en la cárcel, como si fueran seres humanos, exactamente igual, ¿no? Y precisamente tiene lugar en este momento pues una de estas campañas de redención de cautivos, y pues ya viene la historia de cómo va a ser rescatada la imagen de Jesús, junto con el resto de las imágenes, todas las imágenes y por supuesto de todos los cautivos. Van a ser trasladados a España
La imagen, pues por donde va recorriendo hasta Madrid, prácticamente pues le van haciendo cultos, se organizan procesiones, se van haciendo imágenes por todos estos sitios, hasta el punto que hay muchos lugares como Ceuta, Córdoba, Alcázar de San Juan, que discuten que la original era la suya, que no era precisamente la que llega hasta Madrid, ¿no? Históricamente, bueno, se ha comprobado que la que llega hasta Madrid es la auténtica, pero sí es verdad que todas esas imágenes se van haciendo en la misma época. Es decir, que ya desde el siglo XVII pues tenemos la fundación de una enorme cantidad de imágenes de Jesús Nazareno rescatado, que es como normalmente se le va a conocer en la orden. En algunos lugares, que es como ocurre en el caso nuestro, se le pondrá ese nombre de cautivo y rescatado, ¿no? Que responde también a todo lo que es esa tradición de cómo la imagen fue cautiva y luego a la vez fue rescatada. De hecho, está considerada pues la devoción principal de la orden, junto con la patrona, que es la Virgen del Buen Remedio. En la actualidad, la de la orden calzada era la Virgen de Gracia, se veneran las dos, pero la considerada, pues la de la orden, sería la Virgen del Buen Remedio. La última reforma de la orden, de las reglas o constituciones, se lleva a cabo tras el Concilio Vaticano II. Definen los elementos esenciales de la identidad trinitaria, como serían la unidad originaria, carismática, de mística trinitaria y servicio de redención y misericordia con la Santísima Trinidad, como fuente inagotable de la caridad que se traduce en el servicio de redención y de misericordia. La vivencia de la Trinidad, sintiendo la vocación trinitaria como llamada a ser signos del misterio del Dios cristiano, dando testimonio personal y colectivo de que el Dios de Jesús es amor, libertad, comunión, Trinidad, el Dios de los hermanos en cautividad, el servicio de liberación realizado en formas diversas, escuchando las nuevas cautividades desde donde vuelven a oírse los gemidos que llegaron al corazón del fundador. La familia trinitaria, se recoge también en estas constituciones, es una comunión eclesial formada por los religiosos, las monjas, las religiosas, laicos y los cofrades que llevan el nombre de la Trinidad y reconocen como Padre común a San Juan de Mata. Juntos forman la Casa de la Santa Trinidad, compartiendo el carisma trinitario redentor y desarrollando su misión, la gloria de la Santísima Trinidad y de la liberación de los cautivos. La existencia de las cofradías de la Santísima Trinidad, como decía, pertenece al mismo proyecto de San Juan de Mata. La primera data de 1202, en la que Gonzalo, obispo de Segovia, invitaba a los fieles a inscribirse en la cofradía del convento segoviano que acababa de fundar el mismo San Juan de Mata. El Papa Inocencio IV, en la bula Justa Sentencia Sapientim de 1245, dirigida a todos los fieles, dice que los hermanos de la Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos trabajan con toda su fuerza para atender a sus necesidades, a los pobres y enfermos que acuden a ellos de todas partes y a la redención de cautivos. Invita a todos los cristianos a colaborar con esta labor haciéndose miembros de la cofradía de la Orden, concediéndole abundantes gracias y privilegios. Es decir, aquí esto hoy nos puede sonar raro, ¿no? Es decir, como un obispo es el que invita en Segovia a las personas de su diócesis a apuntarse a la cofradía de la Trinidad fundada por el propio Juan de Mata, y sobre todo como el Papa pues también invita en este caso a todos los cristianos a colaborar en esta labor y que se hiciesen miembros de la cofradía. La verdad es que si habéis visto las últimas noticias, me ha recordado la última visita de los obispos de Andalucía, que han ido creo que de
de las dos provincias, de la del sur. Sabéis, en Andalucía están dos provincias, una con sede en Sevilla, que abarca también los obispados de Córdoba, Huelva, Cádiz y Badajoz, y por otro lado el arzobispado de Granada con la parte de Andalucía occidental, ¿no? Pues tanto como uno como otro, ¿a qué los ha exhortado, si lo habéis visto? Pues a cuidar las cofradías, a darle el valor que tiene, ¿no? La importancia que se le está dando a la fe que prevalece en las cofradías, de familia en familia, y como que las cuiden y la quieren, ¿eh? Es decir, la palabra del Papa. Esto es algo que a lo que no está muy acostumbrado, ¿eh? Es verdad que hay otros papas ya anteriores, como le pasó a Juan Pablo II, que le había dado mucha importancia a la religiosidad popular, pero tan explícito como este en el mundo de las hermandades, pues yo creo que nos teníamos que remontar varios siglos atrás, ¿no? Como ocurre aquí en el siglo XIII. Y además, concediéndole abundantes gracias y privilegios a todos los que fuesen cofrades de la Hermandad de la Santísima Trinidad, que era como se conoce. En la actualidad, y dentro de la confraternidad hay algunas, no todas, ni mucho menos, hay muchísimas hermandades trinitarias más en España, se diversifican en torno a algunas advocaciones, como son la principal, como digo, la de Jesús cautivo y rescatado, Jesús Nazareno rescatado, que puede ser, o Jesús del rescate, sí, según la zona se le conoce con un nombre o con otro, son esos tres nombres los que coinciden, ¿no? Como el caso nuestro. Otro, las cofradías de la Santísima Trinidad. En concreto, bueno, pues aquí tenemos la de Sevilla, que además, pues con este paso alegórico del Sagrado Decreto, incluso sale en Semana Santa, el Sábado Santo, con la cofradía trinitaria, donde vemos, bueno, pues lo que sería ese misterio de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con una serie de figuras alegóricas, como la de la Iglesia dormida, que lo tenemos aquí, la de la fe, que está por el otro lado, con los ojos tapados, San Miguel como representación del pueblo de Dios y puerta del cielo, y a los doctores de la Iglesia como San Gregorio, San Agustín, que son algunas de las figuras que van delante en este misterio, ¿no?, tan significativo. La patrona de la Orden, la Virgen del Buen Remedio, en este caso es de un convento de monjas que precisamente, pues igual que nosotros, profesan la cruz calzada. Y entramos en lo que sería un poco la espiritualidad y el carisma trinitario de la Orden y de las hermandades, ¿no? Y bueno, pues ahí he puesto una foto de uno de los signos, lo mejor que en los últimos años nos está identificando también a nuestra cofradía, y por la cual mucha gente también pues se está interesando bastante, como es la labor penitenciaria, ¿no? Esa redención de cautivos. Evidentemente la redención de cautivos actualmente no es la de la Edad Media. En la Edad Media la forma de redimir cautivos era ir precisamente a esos reinos musulmanes y comprarlos. No había otra forma. La labor de los trinitarios, ¿cuál era? Pues fundamentalmente recoger dinero. Aparte de sus casas y conventos, hay constatado que por muchísimos sitios, en España, en Francia, crearon lo que llamaban beaterios. Los beaterios no eran residencias permanentes, no eran conventos, sino que eran casas con una pequeña capilla, donde solía haber además una imagen de Jesús rescatado, en la cual los monjes venían cada cierto tiempo, y digo venían porque aquí en San Fernando no he constatado ninguna, pero en Cádiz parece que hubo una, muy cerca además de la Iglesia del Carmen, por la calle Bendición de Dios, que parece que el nombre además se refiere a ese beaterio que hubo ahí de la Bendición de Dios, que era el de los trinitarios, ¿no? Pero no había comunidad, sino que venían haciendo ese apostolado, hacían una novena y recaudaban dinero destinado
a esa redención de cautivos en el norte de África. También eran muy populares, de ahí la extensión también de la devoción a Jesús Nazareno rescatado, de hacer cuadros, estampas o imágenes, incluso de, como la que teníamos, no sé si estará todavía por ahí, de esas capillas domiciliarias pequeñitas, para hacer novenas en templos o a nivel particular, en casas particulares, con el objetivo siempre también eso de que se entregaran las limosnas para llevar a cabo esta redención de cautivos. De hecho, la fundación de la Hermandad de Medinaceli de Cádiz, del cautivo de Cádiz, está relacionado con la devoción a una foto, a un cuadro, pero de una foto que tenía una familia en su casa y que responde un poco pues a estas novenas privadas. De hecho, hay por ahí incluso libritos de esas novenas Jesús rescatado o Jesús de Medinaceli que tenían precisamente esa función. Con ello, pues el dinero iba a comprar, no a comprar personas, que eso sería esclavitud, sino precisamente a liberar a esas personas. Compraban la libertad de esas personas, a libertar esos cautivos. Y a todos los que compraban, para distinguirlos y demás, ¿qué le ponían? El escapulario trinitario. De ahí que el escapulario no sea una medalla como cualquier cofradía, sino es un signo de liberación, de liberación del cautiverio, ¿no? Por lo tanto, los que aquí llevamos ese escapulario trinitario, pues tiene ese sentido de la liberación de Cristo, ¿no? Es decir, que refiere. Por lo tanto, ahí se está uniendo el carisma de la redención de los cautivos, pero también la mística trinitaria. Y de hecho, en la espiritualidad trinitaria, por lo tanto, pues a ejemplo de San Juan de Mata, encontramos en la palabra de Dios el alimento de nuestra vida espiritual. Nos unimos a Cristo, presente en la liturgia, especialmente en la Eucaristía, en la glorificación de Dios y en la redención del hombre. Con el sacramento de la reconciliación, el encuentro del hombre pecador con el Padre misericordioso. El trabajo es ofrecido a Dios también como forma de oración, medio de santificación personal e instrumento de redención del hombre. La bienaventurada Virgen María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, es para nosotros modelo de consagración y de compromiso. Por el bautismo y la confirmación, todos los cristianos somos esencialmente apóstoles. Sin embargo, nosotros vivimos la dimensión secular del carisma trinitario al servicio de la persona y de la sociedad, comprometidos en la búsqueda de la libertad, la justicia, la solidaridad. Manifestamos todo ello en la imagen de la Trinidad en la humanidad. Por lo tanto, vemos en el cautivo, en el que sufre, en el pobre, la manifestación de la Trinidad de Dios. Fieles a esta exigencia de nuestro carisma, pues nos debemos, al menos debemos, y yo creo que de alguna manera lo hacemos, pero a lo mejor es donde quizás tengamos que profundizar todavía más como cofradía, pues, como decía, en todas estas labores, ¿no? Es decir, pensar siempre, como ya en más de unos cultos también se nos habla muchas veces por los padres trinitarios, lo que serían las esclavitudes del mundo actual. Es decir, el cautiverio no solamente está en la cárcel, sino que cautivo también es aquel que está marginado por la sociedad de alguna manera. Bueno, aquí para los que no los conozcáis, nos han invitado muchas veces a ir. Yo creo que sería interesante que alguna vez la hermandad se planteara hacer quizá una excursión a Algeciras, que la tenemos ahí cerquita, para ver la casa Marcos Criado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ese modelo de inserción. Es decir, el trabajo en Puerto 3 por parte de los voluntarios de ProLibertad de aquí de San Fernando o de Botafuego en Algeciras, se ve completado precisamente en esta casa. En esta casa donde se hacen los programas de reinserción, donde se acogen a estas personas, donde se organizan cursos,
donde en algunos incluso pueden conseguir una formación laboral, como la escuela de hostelería, y por lo tanto esa es la auténtica liberación y reinserción. Es decir, ellos en la cárcel, y para eso la legislación española es bastante, en ese aspecto, yo creo que bastante justa comparada con la de otros países, ¿no? Quien comete un delito, lógicamente tiene que cumplir su condena en la cárcel. Pero una vez que sale, ¿qué pasa? Es decir, la cárcel, ¿qué hace? Castigarlos, encerrarlos durante un tiempo para que no cometan un delito, pero luego ¿qué ocurre, no? Si salen, pueden volver otra vez a la vida que tenían antes, a delinquir. Y la mayoría ha sido por unas circunstancias bastante adversas, ¿no? Por lo tanto, esto es una forma de que la gente que quiera, en la cárcel hay muchas circunstancias, gente de mucha condición social, pero hay muchos que están en situación de pobreza, que algunos que han venido de inmigrantes de otros países, que al no encontrar nada han delinquido o han terminado en la cárcel. Bueno, pues, ¿qué se le ofrece? Pues una forma de poder de alguna manera reinsertarse en la sociedad, que cuando salga de la cárcel pueda rehacer su vida, encontrar un trabajo digno y no volver a delinquir. Eso es la auténtica, digamos, liberación de los cautivos que se hace ahora. Por eso no es que lo saquemos de la cárcel, sino que estaría precisamente en esta labor, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, pues en este centro. Y otros programas, esta foto lo habréis visto mucho, ya tiene unos pocos de años, se nota ya ahí los aquitos, de 2006 o 2007, creo que es 2007, que fue cuando precisamente es el primer viaje de voluntariado, en este caso a Sucre. Es una cárcel de Sucre, centro penitenciario de Sucre, donde pues se montó ese taller, eso que vemos ahí, un taller de carpintería, que se monta precisamente para la reinserción social. Sí, la situación en un país como Bolivia evidentemente no tiene nada que ver con la española. La legislación va muy por delante de los medios. Allí se habla de reinserción social, de que en la cárcel haya talleres con lo cual puedan reducir la condena, prepararse para un oficio, pero el Estado no pone nada. Por lo tanto, la única forma posible que se ve en este momento, al menos, por parte de la familia trinitaria de Sucre, era precisamente esa, de formar en la cárcel a esta gente antes de que salieran, con lo cual reducían su condena, pero a la vez podían salir con un trabajo. Es decir, que sería, digamos, esa labor un poco fundamental que se hace en ese lugar, ¿no? Esto también es otra forma, como decía, de luchar contra la marginación. He puesto estas fotos, son las que tengo, pero podríamos poner muchos ejemplos de muchos países, ¿no? En este caso también en Bolivia, en Sucre, los llamados niños de la calle, un problema que se da mucho en Hispanoamérica, desgraciadamente, de niños que viven solo en la calle, que viven de la mendicidad, que viven haciendo algún tipo de trabajillo, como puede ser llevarle a una señora las bolsas de la compra a cambio de una propinilla, y viven en la calle. Entonces allí se construyó un centro cerca del cementerio, porque muchos de ellos precisamente trabajaban en el cementerio, limpiando las lápidas a cambio de una propina, o enseñando el cementerio, porque como fue la antigua capital de Bolivia, hay enterrados muchos personajes ilustres. Es decir, un cementerio, digamos, comparable a lo mejor al de Sevilla, con tumbas muy bonitas de gente ilustre que va mucha gente a visitarlo. Y a cambio de una propina, pues ellos lo enseñan. Pero viven en la calle. Entonces, bueno, pues este centro lo que trataba era sacarlos también de esa marginalidad. Son niños que no habían ido nunca al colegio, por lo cual ahí se les ofrece que en las horas que estuvieran libres de esa labor que hacían, porque evidentemente ese trabajo ellos veían que era su salida, pues aquí en este centro se podían asear, había duchas, por supuesto comedores, por lo cual esas horas ya no tenían, digamos, que buscar para comer, porque podían comer allí, y a la vez se les ofrecía formación en todos los campos. Ahí de hecho están preparando algo de baile, de danza y una obra de teatro, pero se les enseñaba también
a leer y escribir, porque ya digo, son niños de la calle, ¿no? Niños condenados por la marginalidad. Y entonces, pues esto es una forma de salir también, de luchar contra esa marginalidad. Bueno, ya está una situación todavía, está... Ahí tenemos, no se ve muy bien, porque no quería salir en la foto, todo hay que decirlo. La señora que se ve ahí a la izquierda a la mitad, Madeleine, esta es una enfermera belga que lleva pues más de 30 años, que fue de voluntaria a Madagascar y se quedó allí a vivir. Es terciaria trinitaria. Es decir, ella forma parte del laicado trinitario y sigue haciendo esa labor en Madagascar. Una labor encomiable, sobre todo porque lleva un centro de niños con dificultades y un programa, en este caso es en el hospital de Siromandidi, en Madagascar, de nutrición infantil. Había algunos casos, no, de hecho tenía algunas fotos que son incluso, desgraciadamente, muy desagradables, de bebés a punto de morir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sale esta chica, que es una chica del País Vasco, que también estuvo allí de voluntaria, y estaba ayudando precisamente en esa labor. Bueno, y ya sencillamente para terminar, bueno, pues algunos de los signos que todos conocemos, puse ante el Signum Ordini y otro, que es el que más nos define, la cruz trinitaria, ¿no? Esta cruz que la vemos pues desde la época de San Juan de Mata, que responde a esas cruces, todas las cruces de la Edad Media eran en lo que se llama la cruz griega, con los dos cruceros iguales, ¿no? Y tenemos la que nosotros utilizamos, todo hay que decirlo, equivocadamente, por una razón. Porque, sí, aquí se fue evolucionando. De hecho, tenemos las primeras fotos del Cristo con la cruz descalza, porque los que rescatan a la imagen de Nazareno rescatado de Mámora eran los descalzos y le ponen la cruz descalza. El escapulario era igual, pero con la cruz descalza. De hecho, los hermanos que sabían... Y aquí, digamos, por estética, como que va gustando más la otra y se va cambiando. ¿Te acuerdas, no? Que se llamaban una gallina. Ahí está. De hecho, hay por ahí también algunas fotos. No, de la antigua no sé, no, de la antigua descalza no, pero sí en otras, como por ejemplo el cartel de ese que está llamado de... Esa es menos. La que tenemos en la pintura del estandarte del Cristo. Sí. Se va evolucionando a lo que era la antigua cruz de San Juan, como en aspa, que tampoco es esta, ¿no? Por labor estética, y ya se termina como eligiendo esa porque se veía más estética, así que fue por una cuestión estética. Da lo mismo porque en la orden se ven las dos exactamente igual, como de un mismo tronco, que históricamente es un error que llevemos la de arriba, deberíamos de llevarla de abajo. Por cuestión estética, porque aquí no había tradición de la orden ni nada, se eligió la de arriba en esa evolución estética de la hermandad, pero que no requiere más importancia, no tiene absolutamente ningún problema, ¿no?, entre una y otra. La primera, bueno, pues los colores que representan, también muchas versiones, viene de una tradición medieval. Una tradición medieval precisamente en la cual siempre la figura de Cristo aparece con una túnica roja como símbolo de la divinidad y el manto azul que sería revestido de humanidad, como Cristo entre los hombres. Y precisamente a la Virgen María, que es los colores que usamos para la Virgen en los colores, digamos, propios de nuestra titular, es al contrario por una razón. La Virgen, como humana, lleva el traje azul, signo de humanidad, y revestida de Cristo con el manto rojo, que sería el signo de divinidad. La cruz trinitaria pues recoge esos dos principios, lo que sería el de la humanidad y el de la divinidad, unidos precisamente en esta cruz. La descalza se adopta con San Juan Bautista de la Concesión, finalmente, en el siglo XVI. En el XIX desaparecen los trinitarios calzados,
pero se mantiene en cofradías, en algunas órdenes religiosas femeninas, hasta nuestros días, en las cuales están plenamente aceptadas. De hecho, generalmente en todos los documentos de la orden aparece siempre de alguna manera reflejada ambas cruces, por lo cual no significa motivo ni de polémica ni división, sino que es aceptada por ambas, ¿no? Bueno, y ya con esto pues terminamos un poquito lo que sería la historia. En resumen, pues centrarnos, decir, cómo desde los orígenes, y es lo que nos inspira a la hermandad, cuando además asumimos ese compromiso trinitario, fundamentalmente, ¿qué nos tiene que distinguir, ¿no? Es decir, hoy las hermandades, como todo en esta vida, todas las hermandades somos iguales, pero a la vez distintas, cada una de alguna manera, como ocurre con las órdenes religiosas. Son todas las mismas, todas se centran, por supuesto, en la adoración a Dios, pero luego hay esos signos distintivos que nos distinguen a cada una de ellas. Nosotros como trinitarios, pues fundamentalmente tendríamos que estar en esa doble dimensión de glorificación de la Santísima Trinidad, lo cual hacemos a través de los cultos de la hermandad, pero por otro lado, pues esa, de alguna manera, labor decidida hacia los marginados de la sociedad. A todos esos grupos marginados, que es lo que serían las esclavitudes del mundo actual, que son en parte también, o deben de ser también, nuestra razón de ser. Acabamos de pasar la Navidad. Recuerdo una charla, que yo creo que es de las que más me impactó, en una jornada de formación trinitaria, en la que nos hacía una pregunta, ¿no? Es decir, nosotros, pues como cofrades, tenemos a Cristo, lo sacamos un buen paso dorado, bordados, incienso, pero acabamos de pasar una Navidad a Dios humilde en el pesebre. En un pesebre donde estaban los animales. Por lo tanto, en nuestra vida, como cofrades, ¿cómo compaginamos precisamente eso, ¿no? A ese Dios que acaba de nacer en el pesebre, con el Dios que luego en Semana Santa pues llevamos entre oro, incienso, música, etc. Como decían los franciscanos, la humildad del hombre no tiene nada que ver con la riqueza de Dios. Y por lo tanto, ese equilibrio el que de alguna manera pues nosotros tendríamos también que buscar, ¿no? Es decir, que estamos buscando que no nos olvidemos nunca, que no nos dejemos solamente llevar por el oro, por los bordados, sino que pensemos siempre en el Cristo que nació en el pesebre. Y en la humanidad exactamente lo mismo. Vamos a buscar a esa humanidad que a lo mejor todavía está en el pesebre. Los pobres, los marginados, los cautivos y todas aquellas esclavitudes que tenemos en este mundo. Y con esto terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta. Sobre ese tema habría que discutir mucho. Porque el último de transparencia habría que discutir mucho, porque la vida ha evolucionado. Sí. Vemos a Cristo que nació en un pueblo pesebre y lo que había, sin embargo, vienen 3 reyes en la historia a adorarlo, a darle lo que tenían, el oro, incienso y la mirra. Sí. Y ha ido subiendo la vida. Entonces, de hecho, la iglesia era igual, la iglesia no había nada, se fue creando, y fue creciendo, tanto en el estudio, en formación, como en riqueza. Porque gracias a la riqueza de la iglesia se dio a comer a muchísima gente en el mundo. Y eso sigue haciendo, la iglesia sigue aportando y sigue dando muchísima ayuda a los necesitados, ¿no? Hombre, por supuesto es que todo el mundo somos cofrades. Y yo siempre lo he dicho. Y de hecho, las hermandades hoy además, tú lo sabes que yo siempre fui defensor del paso real. real. Las hermandades hoy día no somos las que éramos hace 20 años. Pero que no nos olvidemos tampoco de ese Dios que nació en el Por pesebre. supuesto. Que no nos olvidemos de nuestros orígenes, ni nos olvidemos de que hay gente que esté así. Que no nos dejemos solo llevar por esa riqueza y nos olvidemos de todo lo claro, demás. eso siempre lo hemos dicho y lo hemos discutido. Que no nos quedemos en la estética y vayamos a lo profundo. Y que no nos olvidemos mucho en las hermandades, que a veces nos olvidamos de los hermanos.
De los hermanos me refiero a todos Sí, los sí, que, sí, sí. a su situación, a los que sufren, a cómo se encuentran. De hecho, gracias a Dios, el grupito que tenemos, que vamos a, creo que te presento ahí, que no es muy agradable, porque el día de la cárcel es muy agradable, se pasa mal, pues se está haciendo una labor también, ¿no? Que es Sí, sí, importantísima, ahí está. creo Es que a eso es lo que voy a tenemos decir. muchísimos Que, ramas. que una cosa no quita lo otro, ¿no? Y que se está haciendo. Que lo que pasa es que siempre, digamos, como que debemos de plantearnos que se puede hacer más. No, yo creo que- Y que se está haciendo, está claro. Que la hermandad está presente en Caritas Parroquial, también es una realidad, con la bolsa de caridad. Que está en los comedores, en San Vicente de Paúl, en Juan 23, está ahí. Pero que no nos olvidemos nunca que ahí es donde tenemos que estar y donde quizás tenemos que profundizar mucho más todavía. Oye, no tiene ninguna fotografía de la casa primera de Juan Mata donde está el Pantocrato en la puerta, que está todavía. No. Sale oscura, y pura. tiene 800 cerca Sí, de sí, 50 allí. la he tenido, sí, sí, la de Santo Tomás Informe. Es más. No me salía, No te sabía. no me salía. Nada, aquí más. ¿Más cosas? Bueno, ya a mí me toca pues daros las gracias a todos por haber venido a la inauguración de este ciclo de charlas formativas. Por supuesto, estáis invitados a participar en la siguiente. Esta ha sido solo la primera. Por cierto, enhorabuena, Juanma, porque ha sido, bueno, yo hoy he aprendido mucho, no he podido quedarme con todo porque ha dado más información, pero la verdad que me ha parecido muy interesante. Historia muy bonita y muy bien. Y queremos hacerte entrega de un pequeño detallito. No tenía por qué. Es un detallito tampoco. Pues, para darte las gracias y bueno, si quieres venir a dar más charlas. Cuando me habéis llamado he venido, como ustedes queráis. El síndrome ordini. Está bien envuelto, ¿eh? Ahí. Está muy bonito. Muchas gracias. Tiene también ahí el pie para que lo Para ponerlo para en... que lo apoyes ahí. Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a ti y gracias a vosotros. Hemos finalizado la charla.